Hablaremos ahora de literatura y música. Nos vamos a centrar en literatura clásica griega y vamos a comprobar la presencia de la mitología en textos y óperas recientes. Según Borges, clásico es un libro, un relato, que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Carlos García Gual, catedrático de Filología Clásica y experto en mitología, nos dice que mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. La música que estamos escuchando pertenece a la ópera Medea, del compositor Cherubini, y la voz que vamos a escuchar a continuación es la de María Callas en el personaje de Medea. En Sin Distancias me acompaña Elena Guzmán. Elena, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien, gracias. Elena Guzmán es profesora en el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED. Ella es profesora de cultura grecolatina, de griego, mitología clásica. Y bueno, todos estos elementos vienen a colación porque el tema que ella planteó para tratar aquí habla de Medea. Medea frente a Creusa en el libreto de la Medea, una ópera de Madeleine Milhaud, que es del siglo XX. Una ópera reciente, de los años 40 o así, ¿no? Sí, esos años 40. Muy bueno, bien. Quizá habría que decir que es de Darius Milhaud, que realmente es el compositor. Ahí siempre hay una diferencia entre el libretista y compositor, pero en este caso los dos apellidan Milhaud porque es un matrimonio. Ella escribió el libreto y él era un compositor, bueno, muy conocido ya en la época en la que se hizo esta ópera. Muy bien, me gusta además que relacionemos siempre los mitos a través de la ópera, porque yo creo que al siglo XX nos llega más reciente y además yo creo que son dos perspectivas y dos aspectos que enriquecen la mitología, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho trabajar en la ópera del siglo XX porque siempre se ha dicho que los libretistas del siglo XX leen directamente las fuentes. Entonces, bueno, se puede seguir muy claramente toda la recepción clásica, de una manera más fácil. Además, siempre son mucho más, quizá más interesantes literariamente. Porque vamos a hablar aquí de personajes buenos y malos. En los mitos siempre ocurre, o sea que eso de que se dice que el mito siempre es un personaje ejemplar, bueno, para lo bueno, para lo malo, ¿no, Elena? Sí, en este caso, al llegar al siglo XX, digamos que se siente la necesidad de enfrentar a una Medea que siempre ha sido, caracterizada con unos rasgos negativos, con una buena, ¿no? Con una buena que en este caso va a ser Creusa, personaje que aparecía en la tradición desde el principio, quizá no ni siquiera tan caracterizada como personaje. En el libreto hay una cita de Medea que realmente es espeluznante hasta cierto punto. Dice algo así como: quiero infligir a Jasón un castigo inolvidable, que destroce su corazón para siempre. Creusa y su padre descienden a los infiernos, pero es solo el preludio de mi venganza. Los niños
Sí, eso es. Nodriza, mi acto está decidido. Mataré a mis hijos. Sí, bueno, como vemos es un personaje malvado, ¿no? Sí, no por menos conocido o transmitido, el mito de Medea no deja de ser una tragedia que espeluzna, como dices tú, Elena. ¿Qué nos puedes comentar de este libreto, esta ópera, en principio, del matrimonio, Milhaud, que surgió en los años 40, ¿no?, de nuestro siglo, del nuestro siglo, ¿no?, del siglo XX ya pasado, en Francia, ¿no es así? Sí, así es. En un momento determinado se le pide a George Huysmans que haga algo para mejorar la lírica francesa, ¿no? Entonces, en ese momento, él decide encargar a Milhaud, a Darius Milhaud, que era un compositor conocido, que haga una ópera, ¿no? Una ópera en un solo acto, algo más o menos breve. Entonces, él decide que va a hacer, y cito, una cita textual, dice, un personaje de mujer celosa cuyos celos la llevarían al crimen, prolongación de su amor total, sin límites. Como vemos, este es el retrato robot de Medea en esta ópera. Él ya había trabajado con libretistas de gran renombre, como era Paul Claudette o Henri Oppenau, en distintas óperas casi todas de tema clásico, pero en este caso decide que sea su mujer, Madeleine, la que escriba el libreto. Y Madeleine va a utilizar 3 fuentes de 3 obras anteriores, claro, para escribir este libreto. Sería la Medea de Eurípides, el paso de la Medea por Séneca, la obra de Séneca, y también la obra de Pierre Corneille. Es interesante porque es lo que has comentado tú antes, Elena, que la gente que escribía ópera iba directamente a las fuentes, porque has nombrado, claro, desde Eurípides, que quizás es la primera referencia literaria que tenemos, pasando por Séneca y luego Corneille, que entronca con la Ilustración francesa. O sea que es todo el mundo literario conocido hasta entonces. Hasta entonces y ahora, vaya. Sí, hay digamos que hay más obras en el siglo XX con el tema de Medea. Pero si quieres, podemos hacer un poquito lo que es el mito, hacer pues un breve resumen para entender cómo llega el mito a través de la recepción literaria y cómo le llega o cómo lo recrea Madeleine Milhaud. Medea es hija de Etes, que es el rey de la Cólquida, y esto es importante porque está emparentada con el Sol, con Helios, y también está emparentada con Hécate. No vamos a entrar aquí en las diferentes versiones que hay del mito a lo largo de la propia literatura griega, pero digamos que esto es así en general, ¿no? Entonces, al estar emparentada con ese mundo de Hécate, que es el mundo de las tinieblas, de la magia, no podemos olvidar que además es sobrina de Circe, ¿no?, la gran maga de la mitología clásica. Digamos que es un ser que está emparentado con este mundo de la magia, ¿no? Y el destino de Medea va a estar ligado al de los argonautas. En un momento determinado, Jasón llega a la Cólquida, promete a Medea casarse con ella si ella le ayuda a conseguir el vellocino de oro, que era lo que le había, el castigo que le había impuesto el tío de Jasón, que se llamaba Pelias. Medea ayuda a Jasón y entonces hace una serie de ayudas, sí, quizá podríamos decir incluso ya magia, para que Jasón pueda conseguir el vellocino. Entonces, le da un ungüento para volverse invulnerable ante los toros de Festo, le advierte de los dientes de dragón que custodian el vellocino, que se van a convertir en hombres armados. Digamos que ayuda a Jasón a salirse con la suya. Entonces ya los dos juntos vuelven a Iolco, que era donde estaba Pelias, el tío de Jasón, y para eliminar a Pelias convence a las hijas de que para que su padre rejuvenezca es una buena idea cortarlo en trocitos y cocerlo. Evidentemente, pues cuecen a Pelias, ¿no? Aquello no se rejuvenece, sino que el hombre muere. Y entonces el hijo de Pelias, Acasto, destierra a los dos, ¿no? Destierra a Pelias y destierra a Medea. Y a partir de aquí es donde la historia ya nos interesa porque juntos llegan desterrados a Corinto. Llegan a Corinto, ahí gobierna Creonte, tiene una hija que se llama, dependiendo de las fuentes, Creusa o Glauce, y decide el rey Creonte casar a Jasón con su hija, con la princesa, de tal manera que Medea es un estorbo y, pues la destierran, ¿no? El castigo para ella va a ser el destierro. Entonces, ella trama su venganza, que va a ser hacer que sus hijos lleven un peplo envenenado a Creusa como regalo de bodas. Creusa se lo pondrá, arderá en un fuego interior, dependiendo también de las fuentes, esto varía, pero se acerca Creonte a su hija, abraza, también mueren los dos,
y el último eslabón es que Medea, para vengarse de Jasón, mata a sus hijos. Entonces, bueno, este es digamos lo que puede ser el resumen, ¿no? La sinopsis del mito, que luego ya cada uno recrea según le convenga en la época que lo utilice. Pero bueno, dentro de esto, tipológicamente, sí que hay una serie de rasgos que van a acompañar siempre al mito de Medea, como son los poderes mágicos que tiene la heroína, la infiel ruptura de Jasón, la violenta reacción de protesta de Medea como una esposa humillada, el destierro lejos de Corinto, la exhibición, digamos, de esta magia de la que hemos hablado para envenenar los regalos, con los que acabará con Creusa y con Creonte, y finalmente la muerte de sus 2 hijos. Que es lo que queda, yo creo, como el mito, lo que nos ha llegado, la idea que tenemos a lo mejor, ¿no? Al entender el personaje de Medea, y lo que ha llegado en la ópera también. Pero quería fijarme un poco en la transmisión literaria, Elena, porque para llegar a la ópera, que tendremos tiempo, luego escucharemos además incluso un aria que has aportado tú de la obra de Madeleine Milhaud, pero vamos a ir por el camino literario. La primera referencia quizás es la de Eurípides, la que tenemos, la más antigua, la clásica, ¿no? Sí. Eurípides estrena una tragedia en el año 431. Sabemos que el mito no os lo había inventado, claro, sino que ya había una recreación anterior, pero lo que sí que hace Eurípides es dotar de una descripción psicológica a la heroína realmente increíble, como solamente Eurípides lo sabía hacer. Eurípides lo que hace es que, pues siempre podemos decir que Medea es una mujer con unas pasiones incontroladas, ¿no? Quizá lo de poner una enajenada tampoco, en este momento tampoco es justo decirlo, ¿no? Entonces, es una mujer en esta obra que se ve traicionada por un hombre al que le ha dado toda su existencia. Digamos que ella siente vergüenza ante lo que piensen los demás de lo que ella ha hecho. Bueno, antes me he olvidado comentar que en el momento en el que Medea huye con Jasón de la Cólquide, ella mata a su hermano, que se llama Absirto, y bueno, ya sea porque va con ellos como rehén, pero el caso es que lo despaidaza y va lanzando sus trozos al mar, ¿no? De tal manera que su padre, que va persiguiéndoles, Eetes, pues se para a recoger los pedazos de su hijo. Entonces, bueno, como decimos en Eurípides, Medea ha dado mucho por esa unión con Jasón, hasta el punto que, claro, el mito se sabe que ha matado a su hermano, ha huido de la casa de su padre. Entonces, bueno, pues en Eurípides es una mujer que realmente siente vergüenza por lo que piensan los demás. En este caso ella es un personaje que recibe los apoyos tanto del corifeo como de la nodriza como del mensajero, digamos los personajes que son ajenos a la familia real en Corinto, porque entienden que que Jasón abandona a Medea, que no deja de ser una extranjera, a la que manda al exilio, y que además quiere mantener en Corinto a sus propios hijos, ¿no? Aunque Medea desde el principio ha planteado la muerte de sus hijos, desde el principio de la acción dramática es un personaje que duda, que no el amor materno y el coraje por la venganza pues es un combate que se da en ella, y pues al final, claro, la cólera se impone a la cordura y ella pues matará a sus propios hijos. En esta obra de Eurípides, el personaje de Creusa no aparece como personaje, sí que se describe, además con una delicadeza yo creo que increíble por parte de Eurípides, cómo ella recibe los regalos de los niños, se siente pues agasajada por estos regalos, y hasta cierto punto, con un punto quizá de mujer caprichosa, se pone los vestidos, el peplo que le llevan los niños, y muere abrasada. Sí, yo no sé si un poco, ahora que lo has comentado, son un poco las antítesis de los personajes Creusa y Medea, o a lo mejor es demasiado simplificar. No, todavía en este momento yo creo que no, que es más el personaje psicológico de Medea el que es más fuerte frente a Creusa, que es, podemos decir, simplemente un personaje secundario, ¿no? Uh-huh. Que aparece porque su venganza la tiene que cumplir sobre alguien. Contra alguien, pero claro. Sí, hasta este momento yo creo que no está tan definida, ni no, mucho yo creo menos, que no está tan definida, Medea. incluso está mucho más tarde. Seguimos avanzando un poco, Elena, en el relato literario. Has Sí. comentado antes, sobre todo lo que estudió o le llegó a Madeleine Milhaud para la ópera. La primera fuente era, por supuesto, Eurípides, pero hay otro clásico ya en el mundo latino que es Séneca, que retoma también el mito de Medea. Sí, Séneca retoma el mito de Medea, y a mí siempre me gusta decir que en el paso del mundo griego al mundo latino, pasando por Séneca, Medea se deshumaniza. Ya no es la mujer con esos caracteres tan psicológicamente bien montado como había hecho Eurípides, sino que ahora es una Ménade que hasta cierto punto está absolutamente enajenada,
llega a decir cosas como siento pasión por atacar. Dice, los niños, en el momento en el que va a matar a los niños, dice, bueno, cuando Jasón explica que, en una cita textual, dice, mi razón de vivir, ellos, el alivio de mi pecho consumido por los sufrimientos, en ese momento ya se da cuenta que la venganza sobre Jasón, lo principal va a ser matar a los niños. Y cuando mata a los niños lo hace de una manera tremenda, porque primero mata a un hijo, luego espera que llegue Jasón para matar al segundo, y dice una frase que ahonda en esta idea de locura, que dice algo así como, ojalá hubiese salido de mi vientre la prole de la orgullosa hija de Tántalo, Níobe, y hubiese yo parido 2 veces 7 hijos, estéril he sido para la venganza. Es decir, ojalá hubiera tenido 14 hijos para poder vengarme sobre 14 hijos, haber matado a 14 hijos y haber hecho más daño, ¿no? Entonces, bueno, esta Medea sí es un poco... tiene un componente mágico muy profundo, hay unas escenas de magia muy características, pero sí, principalmente yo creo que aquí pierde humanidad y por convertirse en una mujer enajenada que no tiene además ningún apoyo en el resto de los personajes, ¿no?, que sale. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Séneca es ya del siglo I después de Cristo, o sea, ya estamos en nuestra era, pero luego damos un paso porque otro de los temas literarios que aborda Madeleine Milhaud en la ópera es Corneille. Claro, estamos hablando de una ópera francesa del año 1940, pero hay que tener en cuenta la labor del Renacimiento y de la Ilustración y el ámbito francés también, ¿no? Porque Corneille es uno de los clásicos, no sé si se puede decir entre comillas en radio, de los clásicos franceses. Sí, es uno de los clásicos franceses, efectivamente, que bueno, coge diferentes mitos clásicos, entre ellos el de Medea, y en el año 1635 pues también hace su versión. A partir de esta versión es cuando ya el personaje de Creusa ya es un personaje redondo, ya es un personaje que sí actúa y es el del que van a beber casi la mayoría de las óperas posteriores. En este caso, pues efectivamente, Jasón es el que aquí sale quizá peor parado, también como hacían a Eurípides, ¿no? Es un hombre terriblemente ingrato que solamente alardea de sus amores con mujeres porque les resultan útiles. Y efectivamente, Creusa aparece como rival de Medea, pero es una figura que, bueno, que tiene mucho de bueno, digamos. Quizá para emparentarla con una Medea que aquí ya sí que podemos quizá tintar con tintes de mala. Bueno, como siempre me gusta a mí decir, una mujer con una pasión desmedida, ¿no? Tampoco, no sé si tiene motivos para ser mala, pero bueno. Entonces, Creusa en esta ópera sí aparece 3 veces. El aria que dices que tenemos ahí guardadita. Sí, que vamos a escuchar. Que vamos a escuchar es de la primera parte, cuando ella aparece, bueno, se va a casar, cree que todo se ha solucionado, que la ira de Medea contra ella, contra su nuevo matrimonio ha cesado. Entonces, bueno, es una mujer enamorada, joven, que, bueno, pues que cree que todo se ha solucionado y que, bueno, hasta cierto punto pues plantea el que la relación es una relación normal con Medea. Sí, el caso de la Creusa, del personaje que hace de Corneille de Creusa, podemos decir que repite en alguna medida esa imagen de mujer caprichosa, ¿no?, que había creado ya Eurípides. Es ella la que pide la túnica de Medea, la túnica que lleva Medea, además en un rasgo muy importante porque es lo único que Medea se ha llevado de su casa. Entonces, bueno, ella pide, a cambio de dejar a los niños en Corinto, quedarse con la túnica de Medea. Entonces, bueno, sí, de alguna manera ya es un personaje que, bueno, que se enfrenta al personaje de maldad de Medea. Es curioso porque aquí a lo mejor se interpreta un poco como un triángulo, ¿no? Está Jasón, Medea y Creusa en la versión de Corneille. Yo no sé si eso da más juego literario, el que haya buenos, malos, y sobre todo buenas y malas. Ya Sí. llevándolo un poco al terreno no feminista, sino de sí, de tipología del personaje, quizá. Sí, claro. Al crear, lógicamente, estamos en otra época. Entonces, al crear un personaje de este tipo, pues, bueno, permite quizá que Medea vaya un poco más hacia el lado oscuro, ¿no?, de la conciencia humana. Sí, creo que tienes razón. Sí, hablando de estos personajes, hay una cita de Creusa al final de la obra que me parece interesante, que me gustaría que nos la leyeras tú, Elena. Sí, es una cita interesante porque en este momento Creusa ya está muriendo y entonces, bueno, deja a un lado la venganza. Y bueno, la cita es la siguiente, es mejor la cita que lo que yo vaya a decir. Dice, no busques el veneno que me mata, déjame la felicidad de expirar viéndote. Permite que este momento último sea dichoso. Mi muerte dejará paso a tu resentimiento. Ven a mi lado, querido amante. Prefiero ver a Jasón que la muerte de Medea. Jasón, prefiero morir viéndote. Impide el placer que ella espera de tu dolor.
Sí, como vemos es una Creusa que lo que es una mujer enamorada de Jasón, más que una mujer que pida venganza, ¿no? Les recuerdo que estamos en un programa de filología clásica, que estamos hablando de Medea frente a Creusa en el libreto de la ópera de Madeleine Milhaud, que nos acompaña la profesora Elena Guzmán, que es profesora en el Departamento de Filología Clásica de la UNED, que es profesora de cultura grecolatina, de griego y de mitología clásica. Elena, pues en estos minutos finales me gustaría centrarnos ya. Nos has hablado de la obra literaria en la que está fundada esta ópera Medea, pero me gustaría dedicarnos ahora ya de lleno, ¿te parece?, a la ópera y ver ahí reflejado todo lo que nos has comentado del mito literario, cómo se va perfilando a través de la literatura occidental y cómo llega a la obra de ópera. Del matrimonio Milhaud, hemos dicho, porque la música la compuso él, Darius, ¿verdad? Y el libreto es de ella, Madeleine. Sí. Pues cuéntanos, yo creo el placer de poder escuchar ópera sabiendo ya además el contenido que ha llegado hasta ese libreto. Sí, además se sabe perfectamente que Madeleine para escribir el libreto utilizó estas tres fuentes de las que hemos hablado anteriormente, utilizó a Eurípides, a Séneca y a Cornell, y entonces crea un libreto pues que un poco se va a repetir lo mismo, el mismo retrato, ¿no?, que ya hemos encontrado en toda la tradición anterior. Y entonces ellos escriben un libreto en el que ya tiene importancia, como ya pasaba en Cornell, la figura de Creusa. Una Creusa, sí podemos decir, con una bondad importante frente a ya la maldad de Medea. Se ha dicho que ya estamos en el siglo XX, que el psicoanálisis también afecta a todo, claro. Y entonces, este mundo en el que ya es fácil enfrentar para decir lo mala que es una persona, hay que poner una buena. Una antítesis siempre, ¿no? Una antítesis, ¿no? Efectivamente, una antítesis. Darius y Madeleine Milhaud era un matrimonio, eran primos carnales. Él ya era un respetado compositor cuando realizó esta ópera. Y tiene un especial interés porque esta ópera fue la última que se estrenó, se estrenó el 8 de mayo de 1940 en la Academia Nacional de Música de París y en este mismo año ya el matrimonio Milhaud se instaló en América, ¿no?, hasta el año 1947 por la invasión nazi. Ellos eran un matrimonio de familia judía. Y pues nada, lo que hizo frente al encargo que le había hecho Huisman, pues lo que hizo Madeleine es contraponer efectivamente dentro de todos estos parámetros que hemos hablado la bondad de Creusa a la maldad de Medea. Jasón no es el mismo tampoco que habíamos visto antes, ahora adopta un perfil de hombre más reflexivo, ¿no? Ya no utiliza los amores como había utilizado en Cornell, duda de cómo se está comportando con su anterior esposa y enfrenta esta nueva situación cuando llegan a Corinto con un miedo hacia su propia vida porque temen que los enemigos aliados pues se junten para matarles si no se casa con Creusa, pero también lo que intenta conseguir es una estabilidad para sus hijos, ¿no?, en Corinto. Ya desde el primer momento de la ópera se observa una voluntad de contraponer a las dos mujeres. Creusa recibe un apoyo incuestionable por parte de todos los personajes. En el área que vamos a escuchar es el principio justo de la ópera, cuando ella es una especie de himeneo alegre, está contenta porque se va a casar, cree que todos sus problemas se han solucionado. Entonces, creo que merece la pena escucharlo. Sí, pues vamos a escucharlo porque es la mejor manera. Yo siempre acudo, cuando hablamos de libros, acudir a los textos, Elena, pero aquí que estamos hablando de textos y de ópera, yo creo que es un placer compartido, ¿no?, el poder escuchar esta área de la ópera Medea, que es del matrimonio Milhaud de 1940, matrimonio francés, ya has comentado también, además incluso como histórico, ¿no?, los datos de que era un matrimonio de ascendencia judía, que fue la última ópera que se representó en París antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, antes de la invasión nazi. O sea que tiene elementos históricos un poco, ¿no? Sí, quizás no tanto en el libreto, pero sí la circunstancia. A mí me gusta también mucho hablar sí, de las porque yo creo circunstancias. que añaden algo, ¿no? Además, pues vamos a escucharlo. Estupendo.
Pues con esta área que hemos escuchado de la ópera Medea del matrimonio Milhaud, representada en la Academia Nacional de Música de París en 1940, damos por finalizado este programa que Elena Guzmán, que es profesora en el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED, ha dedicado a hablar de Medea, los mitos griegos que siguen de actualidad. Sí, Elena, y esperemos que siga mucho tiempo. Mucho tiempo, y que se renuevan además, o sea que hay que verlo con esos ojos, hay que ¿verdad? recrearlos, efectivamente. Pues muchísimas gracias, te agradezco personalmente tu presencia en este espacio, Elena, y esperemos que en el próximo curso haya más óperas como esta o más textos y más motivos para encontrarnos aquí en una mesa de estudio y hablar tranquilamente. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos.